Esta mañana estábamos viendo un mensaje especial, es el tema de esta mañana, en Jueces capítulo 2, versículo 1 al 5, y dice así: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios su guía. Dios, te suplicamos, Padre, que nos guíes también en esta tarde en ver, entender, Señor, cómo tú no pasas por alto absolutamente nada. Pides de nosotros te sigamos en obediencia, Señor, en todos tus mandatos. Pides, Dios, que veamos a ti como nuestro Creador, y muchas veces, Dios, nos descarriamos. Así como vemos que Israel, tu pueblo, se descarrió, pasa también en esta época contemporánea con muchos de tus hijos. Te pedimos tu perdón, te pedimos tu favor para que nos instruyas en esta tarde sobre este tema, y que el Espíritu nos ilumine, nos lleve a un buen entendimiento de tu palabra. Ponemos en tus manos este tiempo. Gracias, Padre. Por cada persona que está aquí, glorifícate al abrirla tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar su asiento. Bueno, esta mañana estábamos viendo este texto. Habla de la época en que los jueces están dirigidos por Dios, y Él habla con ellos específicamente para atender a este pueblo que ha sido rebelde. No llegamos a los puntos principales, simplemente estábamos viendo el contexto, hermanos, el contexto, amigos, de cómo Dios había hablado a Josué y le había dicho: si tú no te apartas de la ley que Moisés escribió, si tú sigues mis mandamientos, vas a recibir bendiciones, va a haber prosperidad en ti. Después Josué la repite ¿a quiénes? A sus líderes, ¿no es cierto? Estas mismas instrucciones. Jehová, vuestro Dios, va a echar a todas estas naciones de delante de nosotros, y les dice: esfuércense en guardar y hacer todo lo que está escrito en la ley de Moisés. No se mezclen con estas naciones, no se mezclen con sus dioses, ni los sirváis y ni os inclinéis a ellos. Dios no quiere o no quería que se inclinaran ni en aquel tiempo ni en este tiempo a un Dios ajeno. Él es Dios, Él es el Creador, Él ha hecho todas las cosas. Y dice: los va a arrojar de delante de todos ustedes, y ustedes en mí van a tener fortaleza. Jueces capítulo 23. Y más adelante les explicaba cómo esta separación con este tipo de naciones se daba específicamente en Deuteronomio capítulo 7. Lo estuvimos viendo también esta mañana. Advertencias contra esa idolatría que no debían tener con todos estos dioses ahí en Canaán y todas estas naciones. Advertencias de ser un pueblo que Dios había elegido, un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo especial. Decía: ustedes son tan especiales, tan apartados para mí, no porque ustedes sean algo especial, es porque yo les amo a ustedes, es porque yo me glorifico en todo esto. Entonces, fue lo que vimos esta mañana, y pedía que si ustedes como pueblo obedecían, iba a haber algo especial, bendiciones. Y en aquel tiempo eran bendiciones, y hoy también bendiciones grandes, ¿no es cierto? Hablaba de muchas bendiciones el Señor ahí. Bueno, Deuteronomio capítulo 6, que también tocamos, lo tocamos en el sentido de que nosotros como
padres y en aquel tiempo ellos habían fracasado en enseñar la ley de Dios, porque el versículo, allá en Jueces, ahora sí vamos a Jueces, porque el versículo 10, los primeros versículos, vemos cómo ellos sí seguían a Jehová, seguían a Dios bajo Josué, pero cuando Josué muere y viene otra nueva generación en el versículo 10, dice ahí, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a quién, ni la obra que él había hecho por Israel. Y yo decía, sí la conocían, ellos sabían. Lo que está diciendo es, nunca fueron enseñados. Los padres de estas generaciones nunca trataron con sus hijos. Y poníamos el ejemplo de hoy en día. ¿Cuántos padres no están llevándoles la ley de Dios? No están llevando la Biblia. No los están llevando al conocimiento a estas generaciones actuales que están fracasando en sus vidas. ¿No es cierto? Entonces, Israel tenía, hermanos, que obedecer a Dios. Israel debía obedecer sus leyes. Debía apartarse de estas naciones paganas. No debía estar idolatrando a sus dioses. No debía mezclarse con la gente que estaba ahí. Mas, sin embargo, esto fue lo que hizo. Entonces, es donde vamos a empezar. Esas generaciones no enseñaron a sus generaciones nuevas y hubo fracaso. Muy similar a lo que pasa hoy, hermanos. Vamos a ver ahora el punto exacto del mensaje, hermanos, de este mensaje especial, así es titulado esta predicación, un mensaje especial. Es aquí donde quiero darles cuatro puntos de este mensaje que el ángel de Jehová da al pueblo de Israel. El ángel de Jehová da al pueblo de Israel. 4 puntos de este mensaje que da el ángel de Jehová, que dio a Israel y que debemos aprender nosotros para no caer en la misma situación y de esta forma obedecer y agradar a Dios. 4 puntos que vamos a observar ahí. Antes de entrar, vuelvo a leer el texto para que ustedes lo tengan presentes. Dice así: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim. Y observen, dice que viene de un lugar a otro, de Gilgal a Boquim. Y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con ¿quiénes? Con los moradores de esa tierra. Ajá. Y aquí un poquito nada más entendiendo, hermanos, cuando nosotros en un sentido hacemos lo que hace mal el mundo también, ¿verdad? Estamos invalidando un pacto con el Señor, ¿no es cierto? Entonces dice, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, quiten toda esa idolatría, derríbenla, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se le dice? Desobediencia. Dios estaba mandando algo muy específico y hace una pregunta, ¿por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros. ¿A quién? A las naciones paganas. No las voy a sacar, las voy a dejar ahí, sino que serán azotes para vuestros costados. ¿Se dan cuenta? Estas naciones ahora se iban a encimar al pueblo de Israel, lo iban a maltratar, es lo que iba a pasar ahí. Y sus dioses van a ser tropezadero para ustedes, dice. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y ¿qué hizo? Y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Uno de los grandes privilegios, hermanos, que tenía el pueblo de Israel fue recibir frecuentes mensajes desde lo alto, ¿no es cierto? Israel recibía mensajes del cielo. ¿Se dan cuenta de esto? Todos los que han leído la Biblia saben que Dios hablaba a Israel. Saben que estos mensajes venían desde Él, desde el cielo. Y estos mensajes ya fueran mensajes de corrección, ya fueran mensajes instructivos o mensajes de reproche, todos estos mensajes venían del cielo, hermanos. ¿Se dan cuenta de esto? Muy importante. Eran mensajes dados de Dios al pueblo de Israel desde el cielo. Además
de la palabra escrita que ellos tenían. Ellos ya tenían la ley. ¿Recuerdan esto? Simplemente les decía, ustedes tienen que obedecer la ley de Moisés, que yo dejé a Moisés. Entonces, ellos ya tenían la palabra escrita delante de ellos. Y hay un texto que dice que a espaldas de ellos también tenían la palabra que les guiaba. Isaías capítulo 30, versículo 21. Vayan a Isaías 30, 21. Vale la pena que lo vean. Isaías 30, 21. Dice, y observen, dice, entonces tus oídos, hablando del pueblo de Israel, tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, ¿cuál? Este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿Qué le está diciendo? Ustedes no solo tienen la palabra escrita, no solo vienen la palabra que desciende del cielo, sino también aún a sus espaldas, en un sentido a sus espaldas, se les está diciendo, este es el camino que deben seguir, andar por él. ¿Cuál era el camino que debían seguir? El camino que Dios decía, obedézcanme a mí, no estén idolatrando a otras personas, no se estén mezclando, ¿no es cierto? Glorifíquenme a mí únicamente. Y esto lo vimos ampliamente en la mañana. Y aquí dice, no, este es el camino, anden por él y no se echen ni a la derecha ni a la izquierda, ¿no es cierto? No se tuerzan por ninguno de esos lados. ¿Qué pasa, hermanos? Del mismo modo, nosotros tenemos la palabra que desciende ¿de dónde, hermanos? Del cielo. Esta es la revelación especial. Esta es una palabra, esta es la mente de Dios, la Biblia es la mente de Dios, ha descendido del cielo. Tenemos la voz de Dios por medio de ¿qué, hermanos? Amigos, de su palabra. En la Biblia encontramos toda la palabra de Dios. Si creemos que hay un Dios, tenemos que estudiar y conocer ¿qué, hermanos? Amigos, la palabra de Dios. No la vas a conocer en una escuela, no la vas a conocer en un día de campo, no. Tienes que ir a la Biblia. Es en la Biblia donde encuentras su palabra. Pero no queremos escucharla, hermanos, a menos que estemos en dificultades. Tristemente sucede eso. Cuando hay problemas en tu vida es cuando te acercas ¿a quién? A Dios. ¿Y a dónde te acercas? Realmente te acercas a su palabra. Aquí está. Y tristemente, cuando nuestras vidas tienen más problemas, cuando estamos en batallas difíciles, es cuando más buscamos a Dios, queremos encontrar su palabra. Pero bueno, de este modo, hermanos, comienza aquí la forma en que obraba Dios con este pueblo. Aquí vemos cómo obraba Dios con ellos. En estos versículos tenemos un sermón grande, hermanos. Estos 5 versículos, un sermón de avivamiento, un sermón fuerte que les fue predicado cuando estaban o cuando iban en un declive espiritual, cuando este pueblo se estaba enfriando. Llega ese momento que el ángel de Jehová habla a este pueblo cuando se estaba enfriando. Y a veces, y muchas veces diría yo, debe suceder esto en la iglesia, hermanos. Dios hablarnos a nosotros en los momentos más difíciles. El primer punto que vamos a ver aquí, versículo 1, el primer punto que deseo que observen es quién fue el predicador que dio este mensaje. ¿Quién fue, hermanos? Versículo 1, ¿quién fue? El ángel de Jehová. En 5 versículos, él da un mensaje. El ángel de Jehová. Dice versículo 1, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim. ¿Observan? ¿Quién? El ángel. El ángel de Jehová. ¿Qué hizo? Subió de Gilgal ¿a dónde ahora? A Boquim. Sube a Boquim y va a hacer algo, hermanos. Les dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje a la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, ¿qué dijo? No invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Yo os saqué ¿de dónde? Esta mañana veíamos qué significa Egipto. Yo os saqué de Egipto y en nuestro contexto contemporáneo nos sacó de nuestro pecado. En Cristo nosotros fuimos salvos, hermanos. Reconocemos ahora nuestros pecados. Conocemos a Dios que le hemos ofendido, hermanos. Entonces, el predicador es el ángel de Jehová que está diciendo esto. Dios envía un mensaje especial por medio de ¿quién? De un ángel en el periodo de los jueces a Israel. Por el vocabulario que vemos aquí, hermanos, y por el contexto que podemos ver aquí en este texto, por este vocabulario, no cabe la menor duda, hermanos, que este ángel de Jehová
es el ángel del pacto, del que había hablado ya en el contexto. Esto es, este ángel es nuestro mismo Señor Jesucristo, ¿de acuerdo? Preencarnado, y lo vemos varias veces. Es una de las 3 teofanías que aparecen o que se nos proporcionan, 3 teofanías preencarnadas por parte de nuestro Señor Jesucristo aquí en Jueces. Tú vas a ver una de esas teofanías en Jueces capítulo 6, versículo 11, vas a ver otra teofanía en Jueces capítulo 13, versículo 3, cuando habla de Sansón, aparece a sus padres. Ahí vas a ver, ¿qué es una teofanía? Van a decir, ¿no? Es una manifestación. Teofanía es una manifestación de Dios en la Biblia. Se manifiesta Dios en una persona. Esta es una teofanía y en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en todos estos pasajes, hermanos, el ángel de Jehová aparece a individuos o aparece mínimo a 1 o 2 personas para hablar con ellas. Y siempre que aparece el ángel de Jehová, ¿saben cuál es el mensaje que trae? Si has leído la Biblia vas a ver que siempre trae un mensaje de bendición. El ángel de Jehová siempre trae un mensaje de bendición. Va a haber una bendición. En cambio, aquí en nuestro texto, hermanos, este texto que estamos estudiando, aquí en nuestro texto, aquí llega a una asamblea nacional, llega el ángel de Jehová y llega proclamando juicio, muy diferente a una bendición. ¿Se dan cuenta en estos versículos lo que dice? Llega a proclamar juicio. ¿Por qué? ¿Por qué va a proclamar juicio? ¿Recuerdan todo el contexto de Deuteronomio, Levítico? ¿Recuerdan todo esto? ¿Por qué va a proclamar juicio? Porque no han ¿qué? Obedecido a sus mandatos. No han obedecido a su ley. Va a mandar un juicio. Y aquí un paréntesis, hermanos. ¿Qué piensas? ¿Crees que el ángel de Jehová no ha de proclamar juicio a nosotros ahora? Al no obedecer sus mandatos. Importante, hermanos. Si la palabra de Dios ha descendido a ti y tú la tienes en tus manos, Él va a decir que tú no obedeciste ¿a qué? A su palabra, a su ley. No has obedecido a sus mandatos. Es algo muy similar en esta época contemporánea y podemos hacer esta aplicación a nosotros. Entonces, llega un mensaje divino a ellos, llega un mensaje por medio del ángel a ellos, de la misma presencia de Dios llega a ellos, debían escucharlo y de hecho escucharon el mensaje. Según el versículo 1 y 5 del capítulo 2, escuchan el mensaje. Nosotros, hermanos, amigos, del mismo modo, al tener la Biblia en nuestras manos, ¿qué es lo que debemos escuchar? El mensaje. El mensaje. No tenemos tiempo. Realmente no tenemos tiempo. Ustedes saben que a mí me gusta predicar rápido. Pero yo cuando leo, hermanos, Apocalipsis, y dice que Él va a regresar, que viene en breve, cuando leo Mateo y dice que debemos discipular a otros, que otros deben bautizarse y seguir creciendo espiritualmente. Cuando leemos que Él va a venir, según Tesalonicenses, primero los Tesalonicenses capítulo 4, va a venir y va a haber un arrebatamiento, y que nuestro comportamiento hacia nuestras esposas debe de ser el correcto, la relación entre padres e hijos debe de ser la correcta, la obediencia en glorificar su nombre debe ser el correcto. Cuando vemos todo esto ahí y no lo estamos haciendo, hermanos, estamos cayendo en desobediencia. Esta palabra, hermanos, viene del cielo también. No estoy diciendo, en papel está impresa, pero esta palabra, hermanos, fue inspirada, dada a los hombres por medio del Espíritu Santo para que tú y yo la tuviéramos y conociéramos del Señor. ¿Quién es? ¿Qué es lo que desea? ¿Cuál es mi propósito en esta tierra? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Te das cuenta? Entonces, todos nosotros la tenemos. Tenemos la Biblia en nuestras manos. Debemos escuchar el mensaje. No debemos ignorar a quién. ¿Cuál era nuestro primer punto? ¿Quién era el predicador? El ángel de Jehová, que es una teofanía de quién? Cristo. A ver, pensemos, hermanos. ¿Quién te está hablando hoy? ¿Eduardo Ortiz, el predicador?
Nosotros no somos iguales, somos exactamente iguales, tú y yo somos iguales. No tengo nada de especial. Tú tienes la misma capacidad de estudiar la Escritura, de orar. Dios te ha dado todo, ha abierto el velo para que tengas acceso al Señor Jesucristo. El punto es, el mensaje viene de la Biblia, hermanos. No puedes ignorarlo. Tienes que escucharlo. ¿Te das cuenta? Esto es muy importante. No ignorar al predicador celestial. Ese es el asunto. Por eso en la mañana decía, ¿cuántas predicaciones se han dado aquí, hermanos? ¿A cuántas has hecho caso? Es un mensaje de Dios, hermanos. Cada domingo es un mensaje. Y si tú tienes la diligencia de tener mensajes en tu casa y estar hablando con tu familia y llevándoles la palabra del Señor, ¿cuántos mensajes más en tu casa has escuchado? Y mi pregunta es, ¿has hecho caso al predicador? ¿Al mensaje especial? ¿Al mensaje celestial? Entonces, todo mensaje, hermano, que nuestro Señor quiere comunicar, ¿está en dónde? En su palabra. Aquí está. Ya no hay nada, todo está revelado aquí, en esta revelación especial, la Biblia. Ya está todo revelado aquí. Esta revelación nos muestra que puede haber, ¿qué? Bendiciones, puede haber maldiciones, ¿no es cierto? Tendrás que leer la Biblia para entender lo que estoy diciendo. Hay bendición, hay maldición, hay advertencias, ¿no? ¿Hay ánimo en esta Biblia, hermanos? Sí. Hay mucho ánimo cuando estás en muchas dificultades. Sabes que ahí está el Señor. ¿Hay promesas? Muchas promesas. Sucesos del tiempo pasado, del tiempo presente, del tiempo futuro. Aquí está. Todo esto está aquí, hermanos. Hay un mensaje. No puedes ignorar al predicador. No puedes ignorar a quien nos lo está dando. ¿Quieres tener bendiciones? Tienes que escuchar al Señor. Ese es el punto. 2. ¿Cuáles son las personas a las que se predicó el sermón? Las personas a las que se fue predicado el sermón. Versículo 4, observen. Todos ahí en el versículo 4. ¿Qué dice? Cuando el ángel de Jehová, ¿quién es? Cristo, el Señor. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. ¿Quiénes fueron las personas a las que fue predicado el sermón? Todos los hijos de Israel. Exacto. Ya, hermana, ya vamos aprendiendo teología, ¿verdad? A todos los hijos. Aquí está, no extraemos nada de nuestra mente. Todo está en la Biblia. Todos los hijos de Israel. ¿Quién habló? El ángel. Habla a todos los hijos de Israel. Todos los hijos de Israel. Una congregación grande, hermanos. Era una congregación grande. Israel entró con 70 a Egipto y salió con miles. Esta era una congregación grande y el predicador era mucho más grande que esta congregación, ¿no es cierto? Sabemos que era el Señor. Entonces, el lugar es llamado Boquín, versículo 1, observen, Boquín. Se gana este nombre, hermanos, ¿por qué? Porque Boquín significa el lugar del llanto. Boquín significa lugar de llanto, versículo 1. Entonces, Gilgal, vayan al versículo 1, lo tienen ahí ustedes, hermanos. El ángel de Jehová subió a Gilgal. ¿De Gilgal a dónde? A Boquín. Entonces, Boquín significa lugar del llanto. Y Gilgal fue la escena de grandes victorias y grandes batallas para el pueblo de Israel. Piensen en esto, no está escrito así nada más porque sí, Boquín y Gilgal. Subió de Boquín y subió de Gilgal y va a Boquín. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? El Señor cambia de Gilgal, de las grandes victorias, ¿a dónde? Al lugar de llanto, ¿no es cierto? El lugar llamado el llanto. Esto enfatiza algo muy importante, hermanos. Enfatiza la tragedia de la declinación, de la decadencia de Israel, de la victoria, ¿a dónde? Al llanto. ¿Se dan cuenta? Va de la victoria al llanto. Por eso es un mensaje de juicio, hermanos. Y ahorita lo vamos a ver. Pasa de la victoria al llanto. Todo Israel merecía el reproche y la advertencia que se dieron aquí. ¿Por qué? Porque habían desobedecido su ley. ¿Se dan cuenta? Piénsalo. ¿Que nosotros somos muy buenos y Dios va a pasar por alto toda nuestra desobediencia, hermanos? No.
Podríamos tener y podemos tener muchas victorias, hermano. Pero el Señor seguro va a llamar nuestra atención. ¿Te das cuenta? Entonces todo Israel recibe esta advertencia que se les dio, y todos nosotros ahora, hermanos, lo querramos o no, somos sus hijos, seamos sus hijos o no, hermanos, todos tenemos un mensaje de Dios, ¿no es cierto? Sí. Alguien tiene una Biblia en su casa. Todos tienen el mensaje de Dios. Somos el grupo al que Dios está hablando, y de hecho esta tarde todos los que estamos aquí somos el grupo al que Dios está hablando, ¿no es cierto? Un grupo de creyentes, un grupo de amigos que son bienvenidos. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir con esto? Si Dios está hablando a nosotros, no debes hacer caso omiso de lo que escuchas. No debes cerrar tus oídos a esto. No digas, esto no es para mí. Dios quiere que obedezcas su ley. No hagas caso omiso como si no se estuviera dirigiendo a ti o a mí, como si no se estuviera dirigiendo a nosotros. Esto es, no lo ignores. No ignores a Dios. ¿Quién es el oyente en este salón? Nosotros. Tú eres el oyente. Dios ya nos ha dicho que lo obedezcamos, ¿cierto o no? Aquí está. Hay muchas cosas que dice aquí. Por ejemplo, dice el Señor, maridos, ustedes deben, ¿qué? Amar a sus mujeres, a sus esposas. Bueno, no te vayas a ir, ya ves, mi amor, debe amar a mis esposas. No, hablando en singular, tú amas a tu esposa. La pregunta es, ¿has obedecido? Y dice, debes amar a tu esposa como Cristo amó ¿a quién? ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Dio su vida completamente por ella, por ti. De esa manera tú, varón, tienes que amar a tu mujer. ¿Has obedecido? Padres tienen que exaltar a sus hijos, tienen que obedecer a sus padres y exaltarlos. Es un mandato de Dios. Jóvenes, pregunto, cuando ustedes se ponen renuentes con los padres, ¿están obedeciendo a Dios? No. Cuando hablamos una mentira y cuando el Señor dice, no mintáis los unos a los otros, sino hablad verdad cada uno. O cuando dice, todos deben amarse, lo único que le debes deber a las demás personas es el amor. ¿Lo hemos hecho? ¿O hay rencor hacia nuestros familiares, hacia nuestros hermanos, hacia nuestros amigos? Lo que quiero decir es que tenemos la palabra que nos está diciendo ya lo que debemos hacer, que debemos obedecer, hermanos. Nosotros somos los oyentes de la palabra que desciende del cielo para aplicarla a nuestras vidas. Entonces, somos la audiencia. Él quiere que obedezcamos todos sus mandatos que están aquí. Él nos dirá, como su audiencia, lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal. ¿No es cierto? Un día va a suceder esto. 3. Un aspecto más. 3. El mensaje que se dio ahí fue corto. Observen, solamente versículos 1, 2 y 3. Es un mensaje corto, pero muy profundo. Obsérvenlo. Esto nos va a ayudar a entender. El ángel de Jehová subió de Gilgal, ¿a dónde? ¿Entendemos ahora lo que pasa ahí? Ahora desciende a esa decadencia de este pueblo, como muchas veces pasa con nosotros. Desciende a Boquín, ¿y qué hace? Y dijo, esto es, habló. ¿Y qué es lo que habló? Yo os saqué. ¿De dónde lo saqué? Hermanos, ¿de dónde te sacó el Señor? ¿En cuántas cosas fallaste al Señor? ¿Cuántas cosas te ha perdonado en Cristo? Todo te ha perdonado. Y les recuerda, observen, están los oyentes y les dice, yo te saqué de Egipto. No lo hizo el hombre, en nuestro caso no lo hizo la iglesia, no lo hicimos nosotros, no lo hizo el hermano. Qué bueno que invitas a gente, pero quien lo hace, ¿quién es? Cristo. Cristo muriendo en la cruz por cada uno de nosotros, derramando su sangre preciosa. Esta tarde van a haber bautizos, hermanos. Personas que entienden su salvación, que saben que han ofendido a Dios con sus vidas y que se identifican en su muerte, sepultura y resurrección al entrar a las aguas. Porque entienden que el único que los rescató fue ¿quién? No son perfectos,
Familiares de los que se van a bautizar, quiero que sepan esto, no son perfectos, pero Dios está tratando con sus vidas para hacer cambios especiales, para que sean la madre, la esposa, la hija que Dios quiere que sean en obediencia a su palabra. ¿Te das cuenta? Entonces dice, yo saqué de Egipto. ¿Y qué hizo, hermanos? Él saca y él ¿qué? Introduje en ¿dónde, hermanos? En la tierra en la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto. Él es el que introduce al pueblo de Israel a Canaán, ¿no es cierto? Para tomar esa tierra y tomar posesión de ella. Tendríamos que explicarlo más a fondo, pero ahí está, les da la tierra de Canaán. En un sentido a nosotros, ¿qué nos dio, hermanos? La vida eterna. Él nos ha introducido a su familia. Él nos va a introducir al cielo muy pronto cuando partamos, porque cada uno de nosotros va a partir. Déjame decirte que la cosa más ciertísima en este mundo es que vamos a morir. Y ahí vamos a entender, hermanos, muchas verdades, si estábamos en lo correcto o no. Pero que es verdad. Un día vamos a partir, o Cristo, como lo ha prometido, vendrá y nos arrebatará. Él es el que ha hecho todo esto. Entonces nos saca de Egipto, los introduce a la tierra de Canaán, la cual había jurado a sus padres, diciendo, no invalidaré. Observen, un Dios que no cambia. Él prometió y dice, como te portaste mal, entonces ya no. Dice, no, yo no voy a invalidar este pacto. Yo lo voy a seguir haciendo jamás. No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis ¿qué? Pacto con los moradores. Esto fue lo que les había dicho de esta tierra, cuyos altares habéis ¿de qué? De derribar. Más vosotros, ¿qué dice? No habéis atendido a mi voz. Te pregunto, ¿tú escuchas el mensaje de Dios cuando Él dice, no hagas esto, no hagas aquello? Probablemente, y te lo voy a decir, probablemente ni siquiera has abierto las escrituras y has visto lo que Él te pide que no hagas. Esto es una tragedia, amigo. Esto es una tragedia, hermano. No conocer qué es lo que Dios pide que hagas. No me digas que cuando vas a un trabajo entras, abres la puerta y sabes qué tienes que hacer. Tienes que tomar el manual, saber qué es lo que tienes que hacer y lo que no debes de hacer, cuáles son tus derechos y cuáles son tus obligaciones, ¿no es cierto? Bueno, si Dios es más grande que todo esto, hermanos, aquí está. Esto es lo que tú tienes que aprender. Saber qué es lo que quieres y lo que no quieres. Y esta mañana veíamos, hermanos, lo que Dios quiere y lo que no quiere. Esta mañana veíamos, hermanos, que Dios quiere pura bendición para nosotros. Pero nosotros nos gusta el pecado, hermanos. A la gente le gusta murmurar, mentir, insultar, secuestrar, matar. ¿No es cierto? ¿No? ¿Se dan cuenta en el mundo que vivimos? Esto es lo que gusta. Y Dios quiere algo diferente. Entonces está hablando a ellos y dice, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, más vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, observen, ahí está un juicio, no los echaré delante de vosotros. No estoy diciendo que me voy a apartar de ustedes, no estoy diciendo que lo que prometí ya no lo cumplo, no, simplemente dice, voy a dejar esas naciones ahí. Y es como esto, lo voy a poner como un ejemplo. ¿Quieres seguir mintiendo? Ok, Dios va a decir, sigue mintiendo. ¿Es lo que te gusta hacer? ¿No quieres obedecerme? Adelante, sigue mintiendo. Esto te va a traer consecuencias. ¿Quieres seguir fornicando, adulterando? Adelante, sigue engañando. Eso es lo que está pasando, hermanos. Amigos. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes. Ahí está, ¿se dan cuenta? Esto va a ser azote para sus costados, porque estos pueblos, estas naciones, se enseñorearon ahora de Israel y los llevaron por muchos años, hermanos, reprendidos. Y sus dioses serán su tropezadero. Y observen, el mensaje ¿cuál fue? Dios les dice aquí claramente,
lo que había hecho por ellos. Versículo 1. ¿Qué había hecho por ellos, hermanos? Los sacó de Egipto. Ahí está marcado, hermanos. ¿Qué les dijo? Los sacó de Egipto. ¿Qué más? Egipto, que era un país de esclavitud y de fatigas, ¿no es cierto? ¿De dónde nos sacó el Señor? De nuestros pecados, hermanos. ¿Y los lleva a dónde? A Canaán, que era una tierra de reposo, una tierra de libertad, una tierra de abundancia. Los lleva ahí. ¿De dónde te sacó a ti? De la oscuridad, de las tinieblas, a la luz admirable. ¿Es de dónde te sacó? ¿Te das cuenta? Te sacó de muerte a vida. Y solamente tú lo sabes cuando tienes una relación con Dios especial. Sabes que te ha sacado de muerte a vida. Ahora puedes respirar. Ahora tienes esperanza, ¿no es cierto? Dios les dice claramente lo que había hecho por ellos en este mensaje. Y también les dice claramente lo que les había prometido. ¿Y qué les había prometido? No invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Les dice, yo les prometí esto. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Dios sería fiel hasta qué tiempo? Siempre, hasta el fin. Es lo que les está diciendo. Les prometí esto, yo voy a ser fiel hasta el fin. Pero el pueblo perdería la bendición por sus problemas, hermanos. ¿Debido a qué? Versículo 3, a su desobediencia, hermanos. Por tanto, yo también no los echaré delante de vosotros. Perdemos la bendición de Dios cuando desobedecemos su ley. ¿Se han percatado cuando pierdes la bendición de Dios, cuando desobedeces su ley? Cuando mientes, cuando adulteras, cuando fornicas, cuando ves pornografía, cuando bebes y golpeas. Ahí está, hermanos. Ahí está, amigos. Pierdes la bendición por la desobediencia. ¿Nos pasa esto a nosotros? Sí. Claro. Perdemos la bendición de Dios cuando desobedecemos su ley. Dios les dice en este mensaje también lo que esperaba. Dios esperaba algo razonable de ellos. ¿Qué? ¿Les estaba pidiendo algo que no pudieran cumplir? Piénsalo, es como tú a tu hijo. Le dices a tu hijo, hijo, yo espero que me obedezcas, te paras temprano, tomas los alimentos y sales. ¿Esperas algo más? ¿Es algo fuerte hacer esto? No. Y observa, les dice que al haber entrado en pacto con Dios, con Jehová su Dios, no habían de pactar con ¿quiénes? Versículo 2, con tal que vosotros no hagáis pacto con ¿quiénes? Con los moradores de esta tierra, cuyos altares debéis de derribar. Hermanos, ¿era mucho para Israel hacer esto? Te pregunto, ¿es mucho para ti obedecer a Dios? ¿Es mucho para ti saber cómo como mujer debes amar a tu esposo? ¿Cómo debes comportarte como familia? ¿Es mucho? Entonces, razonablemente habla con ellos y esperaba que no hicieran pacto con los moradores de esta tierra, que eran, por cierto, enemigos de Dios, eran enemigos de Israel, ¿no es cierto? Entraban a lucha con ellos. Y que al haber levantado el altar, hermanos, el santuario a Dios, ellos levantan el santuario para Dios y debían derribar entonces ¿cuáles santuarios? Los de estos dioses paganos. ¿Es razonable esto, hermanos? Si tú crees en mí, ¿por qué estás creyendo en otras cosas? En otras cosas que te van a hacer, ¿qué? Dice la Escritura, tropezadero. Dioses que te van a hacer tropezaderos. Debían derribar los altares de idolatría de los cananeos. Eso es lo que debían haber hecho, para que no tuvieran la tentación de adorar y de servir a aquellos dioses, hermanos. Y no lo hicieron. Y les pregunta, ¿qué les pregunta, hermanos? Una pregunta sencilla, razonable. ¿Cuál es? ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Qué no lo sabía? Por supuesto. Pero los lleva a la reflexión, hermanos. ¿Por qué habéis hecho esto? Esto indica, hermanos, que lo habían hecho o no. Sí. Es una afirmación, indica que lo habían hecho. Indica que sí lo habían hecho, igual que quienes. Yo te puedo preguntar, ¿por qué lo habemos hecho? ¿Qué hemos hecho, hermanos? Delante de Dios mal, ¿qué hemos hecho? Solamente tú sabes, ¿no es cierto? Tú conoces lo que has hecho mal.
sabes que le has ofendido, sabes que le has defraudado, sabes que en su ley, en su palabra, no has hecho lo correcto. Entonces, Dios les dice también en este mensaje que precisamente en esto, ¿no es cierto?, en lo que más había insistido Dios, ¿se acuerdan? Esta mañana estuvimos viendo todo lo que les insistía: no se mezclen, obedézcanme a mí, apártense de esas naciones, yo soy su Dios, yo les voy a hacer por fortaleza en sus batallas, no tengan miedo cuando vengan las grandes batallas. Dios les dice precisamente en esto, lo que más había insistido, en lo que más yo les estoy diciendo que obedezcan, es en lo que más que desobedecieron, ¿no es cierto? ¿Por qué? Versículo 2 dice: vosotros, y observen aquí, versículo 2, vosotros, con tal que vosotros no hagáis así, vosotros no habéis atendido a qué, hermanos, a mi voz. ¿De dónde venía su voz, hermanos? ¿De dónde viene su voz ahora para nosotros? Cuando alguien ofende a Dios por medio de ofender a la familia, a la esposa, al hijo, al hermano, hermanos, podemos decir: vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Sabes por qué hay familias aquí y hablamos con ellos y les decimos: rearmen su matrimonio? Es una institución creada por Dios, es sagrada. ¿Sabes por qué? ¿Es porque nos place nada más y queremos ver familias bonitas? ¿Sabes por qué hablamos con los hijos para que se reincorporen y se relacionen nuevamente con sus padres en una sociedad que está deformada, en familias disfuncionales? ¿Sabes por qué? Porque queremos atender ¿a qué? A su voz. Queremos atender a su voz. Entonces, vosotros no habéis atendido a mi voz. Y finalmente Dios les dice lo que ellos habían de esperar a causa de esa locura, a causa de desobedecer. ¿Qué debes esperar cuando desobedeces? ¿Qué espera tu hijo cuando desobedeces? ¿Te desobedece a ti? ¿Le felicitas? ¿Le aplaudes? Va a haber consecuencias. La desobediencia trae consecuencias, hermanos. Y aquí vemos en el mensaje que les dice, en versículo 3, observen. Por tanto, aquí está, por tanto, después de todo esto, yo los introduje, ustedes no escucharon mi voz, por tanto, ¿qué dice? Yo, ¿qué? También digo, no los echaré de delante de vosotros. ¿A quiénes? ¿A quiénes? No. A las naciones paganas. No las voy a dejar ahí. No los iba, entendamos esta parte, ellos iban a entrar a la tierra de Canaán. Y Dios les va a ayudar quitándolos poco a poco. ¿No es cierto? Lo vimos en la mañana. Pero dice, ¿ustedes quieren vivir así? Ok, que se queden. ¿Tú quieres que se queden? Que se queden. Y cuando se queda alguien que te está estorbando, hermanos, para mal, ¿qué va a pasar? ¿Quién decidió eso? ¿Dios? No. ¿Quién lo decidió? ¿Quién decide practicar su pecado? ¿Quién decide ver pornografía? ¿Quién decide adulterar y engañar a su mujer? ¿Quién decide decir groserías? ¿Quién decide mentir? ¿Quién decide drogarse? ¿Quién decide hacer lo malo en oculto? ¿Quién? Y dice el Señor, ¿quieres esto? Lo vas a tener. Esa es la consecuencia. Lo vas a tener. Se engañan, hermanos. Se engañan los que esperan sacar provecho de la amistad de los enemigos del mundo. Si piensas que los enemigos del mundo vas a sacar más provecho, déjame decirte que no. Va a haber consecuencias. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo ¿de quién? De Dios. Santiago 4:4. Cualquier Biblia que abras, ahí está. No son palabras falsas, ahí está. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra quién? ¿Contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y no está diciendo no hables al mundo, no hables con las personas. No. Simplemente no participes en aquellas cosas que ofenden a Dios, ¿no es cierto? Tal como el Antiguo Testamento, y en Jueces lo está diciendo, derriba los altares, derriba todo lo que va en contra mía. Y vive en esa tierra, yo te voy a ayudar. ¿Te das cuenta? Pero si tú te vuelves amigo de ellos, caes en todas las pasiones desordenadas de ellos, en todas las prácticas desordenadas, ¿qué va a pasar contigo? Habrá consecuencias, ¿no es cierto? Y finalmente, hermanos, amigos,
Versículo 4. El sermón tiene éxito. El mensaje tiene éxito. ¿Qué es lo que pasa ahí? Vamos adelante. ¿Qué es lo que pasa ahí? Éxito en el sermón. ¿Qué pasa? Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el efecto? ¿Qué hizo el pueblo? Alzó su voz y luego ¿qué, hermanos? Lloró. ¿Por qué? ¿Por qué piensas eso, hermanos? Acuérdense que esa era la generación que todavía seguía a Dios de una manera, si quieres, más formal. El pueblo alza su voz y llora. ¿Por qué? Seguramente entendieron que estaban ofendiéndole, hermanos. Alza su voz, llora, pero vean el texto, hermanos. Más adelante ustedes tendrán compromiso de leer todo. Aunque ellos alzan su voz y lloran, no basta. No basta, hermanos. Lloraron, pero no se corrigieron, no se enmendaron. Pues no se nos dice aquí, obsérvanlo, ve el texto, no se dice que destruyeron los vestigios de idolatría que había en medio de ellos. No dice que lo quitaron. ¿De qué sirve llorar, hermanos? ¿De qué sirve decir, sí me equivoqué, cuando sigues practicando o vives en medio del pecado todavía? ¿No es cierto? Qué necedad, ¿no te parece? De este pueblo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué somos tan necios cuando Dios nos manda a andar de una forma especial? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué acaso no sabemos, hermanos, de quién viene el mensaje? ¿Quién es el predicador? ¿No sabemos de quién viene? ¿Por qué ignoramos esta palabra tan fríamente, hermanos? Tú llevas esta palabra allá afuera y va a parecer como, no me hables de esto. Pero las cosas de maldad se practican más, ¿no es cierto? Aquí nos habla cómo relacionarnos como matrimonios, como familias, como hijos de Dios. Y allá afuera, hermanos, pareciera que esto es una maldad. Entonces, somos tan necios que no queremos, hermanos, andar de forma especial para con Dios. Vemos que quien trae el mensaje es Cristo, es Dios mismo. Debían haber roto sus relaciones con sus enemigos, ¿no es cierto? Ellos debían haber roto toda relación, cosa que no hicieron. Nosotros deberíamos también romper con todo aquello que es pecaminosidad a nuestra vida, hermanos. Siempre nos es más fácil emprender un camino malo que dejarlo una vez que ya estamos ahí. Ahí vamos por el camino y cuando nos dicen salte de ahí, ¿qué quieren? ¿Qué hacen? No, yo voy bien. Pregúntalo a los demás, pregunta a tus hijos, familiares. Ellos van a querer seguir ahí. Más fácil es al creyente formar amistades con los no creyentes que romper esas amistades después de haber sido formadas. Hay muchos que parecen, hermanos, sentirse mal por la acción por lo que la palabra de Dios está diciendo. Puedes decir, sí, me siento mal, esto es verdad, esto no debería hacerlo. Pero ¿qué pasa después, hermanos? Endurecen su corazón otra vez. Endurecen su corazón. Después de la muerte de Josué, fue poco lo que ya se pudo hacer ahí, hermanos. Cuando Josué muere, ya casi nadie pudo hacer nada. Durante mucho tiempo, no echaron a los cananeos, hermanos. Israel era muy impreciso en quitar esta idolatría, en quitar esas amistades. Al contrario, estaba formalizando más sus relaciones con estos pueblos paganos. Por lo que Dios resolvió una cosa. ¿Qué fue? Versículo 21, observen ahí, en el capítulo 2, versículo 21, dice: tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. ¿Observan esto? Muy importante, hermanos. Después de la muerte, Dios dice, no voy a arrojarlos. Dios abandona a Israel a sus propios temores, porque tenía miedo Israel, ¿no es cierto? Son muchos. Esta mañana lo vimos. Dios lo deja a sus propios temores, lo deja a sus propios engaños, a su propio pecado, ¿no es cierto? Tal como Isaías 66, 3, 4 dice: el que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo,
el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. ¿Y por qué escogieron sus propios caminos y su alma amó más sus abominaciones? También yo escogeré, dice el Señor, para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Observen por qué. Porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Qué increíble, ¿no, hermanos? Ustedes escogen lo que me desagrada, yo los abandono. De manera semejante, hermanos, los hombres ceden a sus malvados deseos, a sus malvadas pasiones. Por lo que Dios, ¿qué hace, hermanos? Con toda justicia, ¿qué hace? Los pone en manos de su propia corrupción. Es lo que está diciendo este texto. Los pone bajo el poder del pecado, con lo que se lleva a la ruina total a todas estas personas. Por eso Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y aquí deberíamos pensar, hermanos, ¿cuántas cosas estamos haciendo o están haciendo que ya son de mente reprobada, hermanos? Eso sería muy importante, hacer una evaluación. Porque puedes estar pisando en tus pecados. Concluyo aquí, hermanos. Se olvidaron del Señor y siguieron a sus dioses. Esta religión de los cananeos, hermanos, o los cananitas, era muy perversa, era muy horrible. Tenían prácticas muy horribles, muy obscenas, prácticas sexuales muy obscenas, en las que entraban ellos, que no vale la pena ni siquiera comentarlas aquí. Hemos hablado ya algunas veces de esto, hermanos. La adoración a Baal, la adoración a Astarot, que eran los dioses de ese tiempo, eran deidades masculina y femenina, Baal y Astarot. Plagó a todo Israel, hermanos, llenó a todo Israel a través de toda su historia. Cuando tú leas el Antiguo Testamento vas a ver cómo se plaga de esto el pueblo de Israel a través de toda su historia. Y una vez que se introduce en su vida, ¿sabes cuándo pudieron sacarlo? Fue muy difícil que los que pudieran salir de eso. Cuando el pueblo se olvidó del Señor, Dios se olvidó también de ellos. Ese es el punto. Dios se olvida también de ellos. Una y otra vez los vendió a las manos de los enemigos, ¿se acuerdan? Ustedes lean Jueces después. Los vende a sus manos. En lugar de disfrutar de esa tierra que iba a ser de reposo, donde fluía leche y miel, ¿no es cierto?, la que les prometió la nación que les había dado, en lugar de disfrutarla, hermanos, la nación cayó y fue llevada a esclavitud por cientos de años. Y el Señor los liberaba de repente de les daba cierto reposo por cierto tiempo, porque enviaba un libertador, enviaba un juez, y observen, solamente trataba con el juez, no trataba con el pueblo, los libraba a ellos. Entonces, es triste, hermanos, pero el pueblo se volvía al Señor cuando estaba en problemas, únicamente. Entonces, una vez que el juez desaparecía, ahí en Jueces, la nación caía de nuevo al pecado, y cada quien hacía lo que bien le parecía. Estos fracasos se ven en los cristianos en el día de hoy, hermanos. Se ven exactamente igual. A veces, en lugar de vencer al enemigo, hacemos compromisos y dejamos que el enemigo nos venza a nosotros, nos arrastre a lo más bajo. A menudo desobedecemos la palabra que desciende del cielo, muy frecuentemente la estamos desobedeciendo, y muchas veces fracasamos por no amar al Señor, por no acercarnos con fe a Él. Y cuando esto ocurre, hermanos, cuando esto ocurre, Dios debe hacer algo con nosotros. ¿Qué es? Emitir un juicio, ¿no? Hay castigo a la desobediencia. Y nuestro único remedio, ¿cuál es? Arrepentirnos y volvernos al Señor. Eso es lo único, hermanos. Entonces, acércate. En Cristo, en nuestro Señor Jesucristo, está esa libertad. En nuestro Señor Jesucristo tú puedes tener victorias. Haz caso a la voz de Dios, que es su palabra. Haz caso a la voz de Dios cuando dice que su Hijo Jesucristo vino a morir por cada uno de nosotros. Arrepiéntete, cree en Él. Y no vas a ser salvo, no vas a ser el hombre perfecto o la mujer perfecta, pero en el Señor puedes crecer. En el Señor está la salvación. Acércate a Él, Él es la fuente de agua viva. No menosprecies su palabra. ¿De acuerdo? Señor, gracias por permitirnos estar aquí. Gracias porque podemos abrir tu palabra, Señor.
y conocer más de ti. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a entender que quieres obediencia, Señor. Que entendamos nosotros que cada desobediencia también trae consecuencia en nuestras vidas. Padre, por favor, cada familia que está aquí reunida, que tú le estés bendiciendo, Señor. Que pueda hacerse responsable de abrir la Escritura, estarla leyendo, estarte conociendo, mi Dios. Y si hay personas que no te conocen, Dios, te suplico que abras su corazón, su entendimiento, y que puedan conocer a un Dios grande, a un Dios poderoso, que puede transformar las vidas, Dios. Un Dios que puede cambiar aquello que es imposible a todo hombre. Señor, bendice a cada familia aquí. Glorifícate en tu iglesia, Señor, en Cristo Jesús te lo pido. Amén.